¿cierto? Bueno, Lo importante es que tú estás y que estás interesada y por lo tanto aquí estoy como, como docente para ayudarte a ver si es lo que realmente te interesa, si te gusta y tienes alguna intención después a lo mejor de estudiar administración. ¿Te gustaría estudiar administración? o sea, no sé, es que la verdad no estoy como muy segura, pero sí me llama como la atención como algo relacionado con administración. O sea, Ok, de ese campo no me salgo. Sí. perfecto. Pero me imagino entonces que te gusta la lectura, ¿cierto? Te gusta también un poquito la matemática, te gusta la Mm, economía, la administración. ¿Va por ahí? La Porque economía, matemática, lectura, ahí nomás. Sí. sí, pero me refiero a que, por ejemplo, no te gusta la biología, si por decir estudiaría algo No, de salud. no, no. No, 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 no me doy para eso. Ya, ok. Sí. Bueno, eso es lo importante, ¿cierto? La idea de hacerte estas preguntas, conversar contigo, es para un poquito orientarnos, ¿cierto? Cuál es la idea de este taller. En definitiva, como tú bien dijiste, es una asignatura, ¿cierto? Es un taller, una tutoría que el Departamento de Administración y Finanzas de NAC entrega, ¿cierto?, a los alumnos interesados a lo largo de Chile, por eso te pregunté también de qué ciudad o de qué comuna era, para interesarlos, ¿cierto?, motivarlos a que ingresen, obviamente, al mundo ya del estudio profesional, ¿cierto?, como podría ser en nuestro instituto o el CFT ENAC o en alguna otra institución, ¿cierto?, relacionado con el mundo de la administración. ¿Ok? En mi caso, por ejemplo, yo soy docente del Departamento de Administración hace ya varios años. Yo soy ingeniero comercial y hago clases en todo lo que significa el área de matemáticas, matemáticas financieras, finanzas, administración, economía. Eso, por lo tanto, por eso te pregunté si te gustaban esas áreas, como para ir sabiendo, ¿cierto? Y orientarnos un poquitito lo que vamos a conversar, para que tú tengas así como una visión de qué es lo que es el famoso software ERP. A ti, por ejemplo, cuando tú escuchas hablar de la palabra software, ¿qué te dice? ¿Te llega algo a la mente? ¿Cuál es la idea cuando ustedes hablan de software? Como las herramientas que sirven como para trabajar, por decirlo así, así como el Microsoft, el Office, el Excel, o quizás Perfecto. otras herramientas más, sí. Muy bien, porque efectivamente, ¿cierto? Que el software es un programa, ¿cierto? Un programa computacional, efectivamente es una herramienta. Y la herramienta, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando llega el gaffiter a la casa nuestra, ¿cierto? Y va al baño a repararlo, anda con su herramienta y ahí hace su enreo y lo repara. O, ¿cierto? Llega otro, el eléctrico, cuando tiene que ir a la parte eléctrica, anda con sus distintas herramientas, sus tornillos, sus cuestiones medio raras y lo repara. Bueno, nosotros, como administradores, ¿cierto? Así como cualquier trabajador, como te decía, gaffiter, electricista, constructor, también andamos con herramientas, ¿cierto? A veces, obviamente, que no son tan visibles como cuando llegan los otros personajes que andan con sus serruchos, martillos, ¿cierto? Alicates y cosas, tantas cosas que andan trayendo los maletines. Nosotros llegamos con un maletín a lo mejor más chiquitito, porque lo que manejamos, ¿cierto? Sacamos, por ejemplo, el notebook, el computador y administramos a través de las herramientas que nos aporta la tecnología. Y eso es, ¿cierto? Lo que hoy día está tan de moda, sobre todo en las condiciones en las cuales nos encontramos como país, bueno, y el mundo en general, ¿cierto? Por la pandemia, que se está haciendo todo online. De partida, ¿no es cierto? Este curso, nosotros, o este taller lo estamos haciendo online, y para eso necesitamos herramientas tecnológicas. Bueno, el software es un programa, ¿cierto? Como te voy a poner aquí, programa computacional. Eso es lo que es computacional. Es lo que es software. ¿Cierto? No tiene mayor ciencia que lo que estamos hablando. Es un programa computacional. Ahora, ¿cuál es la gracia? Ahí se incorporó otra niña, se está comparando. Así que ya no va a estar tan solita. Otro más se está comparando. Perfecto. Bien. A, a, los, a las chicas que se están incorporando ahora, ¿cierto? Me voy a presentar.
Mi nombre, como aparece en la pantallita ahí, es Luis Quiñones. Yo soy el docente, ¿cierto? El tutor que los va a guiar en este taller que se llama Software ERP. Y así como le pregunté a María Alejandra, Daniela y Dafne, ¿me están escuchando bien? Sí. Perfecto. Muy bien, gracias por responder. Y Dafne me dice sí por chat. Perfecto. Eso es lo importante, sino que para que nos vayamos conociendo. Lo bueno que cuando somos pocos, ¿cierto? En la sala, por ejemplo, como ahora, uno puede hacer algunas consultas en particular. La idea es entender un poco, ¿no es cierto? Porque yo sé que, y lo que yo entiendo es que ustedes son alumnas o de tercero medio o de cuarto medio, ¿cierto? De algún colegio. En el caso tuyo, Daniela y Dafne, ¿son estudiantes o están estudiando en algún instituto o son estudiantes de algún colegio? En este momento me refiero. No se preocupen, ¿cierto? Porque como están los micrófonos o como Dafne está haciendo, me puede chatear. Ah, ok. O sea, este año sales de cuarto medio. Ya, Sí, perfecto. ya. Muy bien, gracias por los chats. Ahora, lo importante, me imagino que ustedes, ¿cierto? Ingresaron a este taller, les interesó este taller, justamente porque, como María Alejandra decía, ¿cierto? Dice relación con administración, y le interesa conocer, manejar un poquitito el mundo de lo que es software, ¿cierto? Me imagino que va por ahí también sus inquietudes para ingresar a este taller. Daniela o Dafne. Ok. Gracias, Daniela. Sí, bueno, esa es la idea, ¿no es cierto? Conocer un poquitito de qué estamos hablando y cuál es la idea de este taller. Si bien es cierto, como justo estaba conversando con María Alejandra, cuando ella lo conversó con ustedes, el nombre, ¿cierto?, de este taller que dice Software ERP, suena así como medio raro, ¿cierto? Me están hablando demasiado en inglés. Pero en definitiva, cuando nosotros, ¿cierto?, entendemos qué es lo que es software, es simplemente un programa computacional, ¿cierto? Como comentaba un poquito antes que ustedes ingresaran, es una herramienta que se utiliza para realizar de mejor manera un trabajo. Así como, por ejemplo, y también, ¿cierto? Bueno, lo voy a volver a repetir, pero porque ustedes llegaron ahora, cuando llega un gaffiter, ¿cierto? A nuestra casa, el gaffiter llega con un maletín o una caja y saca destornillador, saca tornillo, saca alicate, ¿cierto? Y ahí empieza a hacer su trabajo, de repente empieza a picar y lo hace perfecto. O cuando llamamos a un electricista, ¿cierto? También llega con su herramienta, con su cajita, ahí, con todos con los cables medio raros, y saca su destornilladores que lo pone ahí en la corriente y se prende el destornillador para saber si pasa la corriente. Bueno, así todo el mundo anda con su herramienta. ¿Cierto? Los administradores, los que estudian administración, los que estudian recursos humanos, ¿cierto? Que son personas orientadas al mundo de la administración, también andamos con una cajita de herramientas, que puede ser un maletín, pero dentro de ese maletín, ¿cierto? O dentro de ese estuche, tenemos un computador, ¿cierto? Un notebook. Y en el notebook, al interior, hay herramientas. Y esos son los famosos software, ¿cierto? El software más conocido que todos utilizamos, de la Microsoft, el Windows, o el famoso Excel, ¿cierto? Que aunque usted esté en el colegio o esté saliendo del colegio, lo más probable, yo me imagino, que han tenido alguna experiencia ya con Excel, ¿no es cierto?, que me permite hacer cálculos numéricos simples, pero también cálculos numéricos bastante avanzados. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, igual lo usan las empresas, igual lo usan los ingenieros, igual lo usan los técnicos, igual lo usan los alumnos y los profesores como yo. Así que por lo tanto, todo el mundo usa esta herramienta. Ahora, cuando le aplicamos el software ERP, ¿cierto?, es un poquitito más concreto, es un poquitito más específico, y qué es lo que me interesa, ¿cierto?, en esta primera clase de este primer día de la semana, porque no nos olvidemos que el taller consta de 3 clases, ¿cierto? 3 días viernes de 6:30 hasta el horario
20:45, con un break este medio para no estar yo hablando mucho y cansarlo a ustedes. Así que también es bueno descansar un poquitito. ¿Ok? Entonces, cuando le aplicamos a la palabra software, que sabemos que es un programa computacional que le permite a las personas realizar una actividad de una manera mucho más sencilla, más ágil, más práctica, la palabra ERP, ¿cierto? Nos concentramos ya del mundo del software a un programa en particular que se llama ERP. Y hoy día, en esta primera parte, vamos a conocer justamente qué es lo que es el ERP, para qué sirve el ERP, ¿cierto? Cómo ayuda el ERP a la empresa, por qué es importante conocer, por ejemplo, como futuro profesional, en el caso de ustedes, ¿cierto? Que son tan jovencitos, o sea, jovencitas, perdón, para tener más posibilidades, más opciones en el mundo del trabajo que hoy en día sabemos que es súper dinámico, exigente. Y uno tiene que estar muy bien preparado para hacer frente a ese nuevo mundo que, ¿cierto?, a usted le está ya por venir esperando y confiando que realicen un estudio profesional, ¿cierto?, ya sea en un instituto, en un CFT como ENAC, o por qué no, ¿cierto?, en una universidad y por lo tanto puedan sacar su carrera. Entonces, partiendo con la premisa de que el software es un programa computacional, ¿cierto? Yo en este momento le estoy mostrando una pantalla ahí en blanco, con letras azules, que me imagino que lo están viendo, ¿cierto? Porque a veces fallan un poquitito los sistemas, pero espero que estén viendo lo que le estoy escribiendo. Entonces, cuando ya le aplicamos la palabra software ERP, ¿cierto? Nos puntualizamos del mundo de cualquier programa computacional a un programa en particular que tiene como premisa o como gracia que se llama ERP. ¿Cierto? Que aquí yo se lo estoy destacando en rojo. Entonces ahora ya sabemos que se trata, así como por ejemplo podríamos decir el software Excel, el software Windows, el software Pepito, ¿cierto? Ahora software ERP. Entonces, para comenzar, ¿cierto?, a analizar un poquitito el tema del software ERP, yo tengo que volver un poquitito para atrás y comenzar, ¿no es cierto?, así como los cuentos, érase una vez, y ahí, ¿no es cierto?, me comienzo a un poquitito explayar con el tema del mundo de los negocios, el mundo de la empresa, ¿cierto?, cuáles son las características de la empresa aquí en Chile, las condiciones, y por qué, ¿cierto?, el ingreso de este software ERP favorece bastante a las empresas cuando yo lo ingreso y trabajo con él. Esto es como, más o menos para que se hagan una idea, como les comentaba, ¿cierto?, de una forma obviamente, no, solamente lo estoy poniendo como ejemplo, ¿cierto?, sin ningún otro comentario, que llegue un gaffiter a mi casa porque necesito que me repare algo del baño y llegue solamente con las puras manitos, ¿cierto? Uno diría el tiro, parece que este personaje no sabe mucho porque ¿qué pasa si necesita herramientas? ¿Cómo me va a reparar, ¿cierto?, lo que está defectuoso? O un eléctrico que igual llegue solamente con sus manitos ahí, pues, la corriente algo le puede pasar. Bueno, lo mismo, ¿cierto?, si nosotros llegamos como profesionales al mundo laboral, en el caso de ustedes, necesito, por ejemplo, cuando ya sean estudiantes, empezar a buscar trabajo y encontrar uno, que llegue solamente con su manito y con el deseo de trabajar, ¿cierto? La idea es disponer, contar con herramientas que me permitan hacer mejor mi trabajo. No significa que si no tengo la herramienta no lo puedo hacer, solo que me facilitan, me ayudan a realizar el trabajo de mejor manera, porque es cierto, si un gaffiter necesita doblar no sé, un alambre que sea muy grueso, ¿cómo con la mano no va a poder porque no tiene fuerza? Necesita una herramienta, ¿cierto?, un alicate, alguna cosa por el estilo. Bueno, nosotros igual. Si queremos hacer alguna actividad al interior de una organización, de una empresa, es mejor, ¿no es cierto?, si yo tengo un instrumento como el computador con sus programitas que aprieto un botón y me sale mucho más rápido la figura que yo están empezando a dibujarlo, que me demore, me puedo equivocar, estoy medio nervioso, el pulso no está muy bueno y no me quedó muy lindo el dibujo, que a mi computador lo deja perfecto. Eso es lo que nosotros buscamos, ¿cierto?, cuando aplicamos herramientas nuevas, los famosos software, ¿cierto?, los programas computacionales que nos permitan y nos ayuden, específicamente los programas orientados al mundo de la administración. Porque nosotros sabemos, ¿cierto?, que hay programas estadísticos, matemáticos, biológicos,
físico, todo tipo de programas, hasta de juegos, ¿cierto? Uno ahí se puede entretener, pero en este caso en particular, orientado al mundo de la administración. Entonces, por lo tanto, ¿cierto? Como está orientado al mundo de la administración, yo les quiero ¿cierto? Presentar una pequeña introducción de qué es lo que es, ¿cierto? Una empresa. Ahora, lo importante es que la empresa tiene una definición, ¿cierto? ¿Qué es lo que es empresa? Uno dice, claro, habla de la empresa para acá, trabajo en una empresa, mira, la empresa está ubicada en todas partes. Entonces uno tiene que decir, bueno, la empresa es una persona, la empresa es una institución. ¿Qué es lo que es la empresa? ¿Cierto? Entonces, para comenzar a entender qué es lo que es un software ERP que se aplica, ¿cierto? Se implementa en una empresa para lograr mejorar la gestión de esa empresa. Obviamente, ¿no es cierto? Y también se entiende que a lo mejor yo voy un poco muy rápido, porque cuando yo digo se instala en una empresa, es porque lo estoy instalando, ¿cierto?, en algún computador de un funcionario de esa empresa, y que en definitiva el que va a usar el programa es el funcionario, ¿cierto?, ya sea el dueño de la empresa, el gerente o el trabajador, ¿cierto?, que va a utilizar ese programa. Y por lo tanto, como está utilizando una herramienta computacional, que es un software, que le ayuda a realizar su actividad, va a realizar mucho mejor, en forma más rápida, ¿cierto?, más eficiente, su actividad. Que si lo estuviera haciendo con un cuadernito, ¿cierto?, y anotando datos, porque de repente en una de esas fue a alguna parte, se le olvidó el cuaderno y se le perdió la información, ¿cierto? Por lo tanto, es mejor dejarlo registrado en un computador de la empresa, que cuando yo me voy, el computador queda ahí resguardado y la información queda también resguardadita. Entonces, entendiendo eso, ¿cierto?, que nosotros vamos a aplicar esto al interior de una empresa, pero entendiendo que la empresa funciona porque tiene personas, deberíamos partir por la base de qué es lo que es una empresa, ¿cierto? Y la empresa, por ejemplo, hay muchas definiciones, pero yo quiero hacer una relativamente sencilla, es una organización dedicada a actividades para, voy a sacar esto para que pueda seguir usando aquí abajito, para satisfacer las necesidades de bienes o servicios. No, creo que no me alcanza el servicio, voy a dejar hasta ahí. De bienes, no se me alcanza, o servicios. O sea, en otras palabras, ¿cierto? Cuando hablamos de empresa, es algo que se organiza, que se prepara, ¿cierto?, que está dedicada a realizar actividades. ¿Y qué es lo que hacemos con esas actividades? Tienden a satisfacer las necesidades, ¿cierto? Las necesidades son lo que las personas necesitan. Yo tengo sed, ¿cierto?, y me satisfago no con agua, sino que con alguna bebida, ¿cierto?, con alguna cola, algún jugo, y por lo tanto ahí hay empresas que me satisfacen la necesidad de sed a través, ¿cierto?, de su propio producto. Y por ejemplo, uno tiene sed y en vez de pensar en agua, dice, voy a tomar una Coca-Cola, ¿cierto? ¿Por qué piensa en la Coca-Cola y no piensa, no sé, pues en la Pepsi? ¿O por qué no piensa en el agua? Es porque se me creó la necesidad, ¿cierto?, que para satisfacer mi sed, prefiero una Coca-Cola heladita, ¿cierto?, así burbujante, y por lo tanto ahí yo cumplo con ese propósito. Y eso es lo que hace la empresa, ¿cierto? Se reúnen, se organizan para hacer actividades que me permiten sacar bienes y servicios para satisfacer las necesidades de mis clientes, ¿cierto?, del mercado, lo que se llama. Entonces, la empresa, ¿cierto?, es una institución que realiza actividades. Ahora, esas actividades las realiza, las desarrolla en un mercado. Y en este caso en particular, en el caso nuestro, ¿cierto?, este mercado se llama Chile, donde, ¿cierto?, yo voy a formar mi empresa, formar mi emprendimiento, que estamos a hablar de emprendimiento, ¿cierto?, sobre todo los jóvenes, cuando hacen alguna actividad empresarial, se les llama emprendimiento. Son emprendedores, ¿cierto? Que
más que ser trabajadores, prefieren ser sus propios trabajadores y dedicarse a hacer sus propias actividades, por ejemplo, vendiendo sus propios productos o distribuyendo alguna cosa en particular. Entonces, ¿dónde está esta empresa que se organizó y que quiere satisfacer las necesidades a través de bienes o servicios? En un país que se llama Chile, ¿cierto? Con sus leyes, con sus normas, con sus fronteras, con sus habitantes, con sus características, ¿cierto? Que nos gusta más la empanada que el sushi, por ejemplo, porque somos chilenos y no japoneses. Bueno, hay algunos que les gusta más el sushi que la empanada, pero estamos hablando en general. ¿Cierto? Que les gusta el mote con huesillo, que les gusta la cazuela, los porotos, ¿cierto? Las cosas típicas chilenas. Bueno, esta empresita está trabajando en un mercado que se llama Chile y tiene sus reglas, tiene sus normas. Entonces aquí yo le dibujé, ¿no es cierto? Me imagino que están viendo un círculo rojo y dos flechitas, ¿cierto? Azules. ¿Lo están viendo? Cualquiera que me ayude, que me diga, sí, lo estamos viendo. Sí, sí se ve. Vale, gracias María Alejandra. Bueno, ¿qué es lo que es eso? Me siento tan extraño, una pelotita con dos flechas. Es que todo lo que está fuera de las dos flechas, ¿cierto? Todo lo blanco, vendría a ser el sistema de mercado que es el mercado chileno, o sea, todo Chile, ¿cierto? Es el medio ambiente, la parte externa de la empresa. Y de la parte externa de la empresa, ¿cierto? Donde yo me conformé, donde yo me organicé para realizar actividades que me permitan sacar un producto o un servicio, yo obtengo de ese medio, ¿cierto? El medio externo, obtengo lo que nosotros conocemos, ¿cierto? Y que ustedes cuando ya estudien administración, cuando estudien recursos humanos, cuando estudien algo relacionado con todo lo que dice relación con la administración, se conoce como, primero, como materiales. Materiales. ¿Cierto? Yo necesito obtener del medio, porque yo no los tengo como empresa, materiales. ¿Cierto? Por ejemplo, supongamos, yo fabrico o quiero ser una fábrica de muebles de mesas de madera. Entonces, como yo quiero fabricar mesitas de madera, ¿qué necesito? Madera, ¿cierto? Si no tengo madera, ¿cómo voy a fabricar las mesas de madera? O si quiero mesas de plástico, ¿cierto? ¿Qué necesito? Plástico para hacer mis mesas de plástico. Por lo tanto, ¿qué necesito? Materiales, ¿cierto? ¿De dónde los saco? Del medio externo. No son parte de la empresa, pero los necesito y los voy a buscar afuera. ¿Qué otra cosa necesito? ¿Cierto? La mano de obra. ¿Qué significa eso? Los trabajadores, ¿cierto? Porque dentro de la empresa no nacen los trabajadores ni existen los trabajadores, están fuera. Yo tengo que ir a buscarlo al medio externo, ¿cierto? Para que sean mis funcionarios, para que sean mis operarios, para que sean mis vendedores, para que sean mis gerentes, para que sea mi contador, para que sea mi guardia, ¿cierto? Para que sea, no sé, cualquier trabajo que se realice al interior de una empresa. Mi secretaria, ¿cierto? Ahí, ¿dónde lo voy a buscar? Afuera. ¿Qué otra cosa necesito? Recursos financieros, ¿cierto? Recursos financieros. ¿Qué significa eso? El dinero, ¿cierto? Porque si yo quiero comprar materia prima, ¿cierto? Por ejemplo, como les comentaba, yo fabrico mesas de madera y necesito comprar madera, tornillos, pegamento, pintura de madera, ¿cierto? Porque me gustan las mesitas pintadas. Tengo que tener dinero para poder ir al mercado y comprarle, ¿cierto? A esa gente que vende que vende madera, que vende tornillos, que vende tuerca, que vende tarugo, listo, voy y les pago, recursos financieros. Necesito trabajadores, necesito vendedores, necesito gerentes, contadores, tengo que pagarle recursos financieros. Y, ¿cierto? Otra cosa muy importante, que lo más probable que también va a ser de parte de ustedes, que lo van a entender muy rápido, ¿cierto? Lo que se llama los recursos humanos. En otras palabras, las personas, ¿cierto? Porque yo lo saco, ¿para qué voy a comprar? No, perdón. Ya dije mano de obra, así que, bueno, los recursos humanos es la mano de obra, ya lo conversé. Estaba hablando me faltó aquí los recursos tecnológicos. Aquí. Recursos
tecnológicos. ¿Están viendo? Porque parece que se trancó el... Ya, ahora sí, ¿volvieron a ver lo que estoy diciendo? Chicos, o sea, chicas, perdón. Sí. Sí. Vale, gracias Daniela y o sea, Dafne y María Alejandra. Ok. Entonces, como yo les comentaba, ¿cierto? ¿Qué otro me falta? Justamente lo que nosotros estamos viendo ahora y de donde el taller nuestro, que lo escribí con recursos, con mayúsculas, los recursos tecnológicos. ¿Cierto? Porque hoy en día, por ejemplo, una empresa que no tiene recursos tecnológicos, ¿cierto? Como computadores, como programas que vienen dentro del software, o sea, perdón, dentro de la parte interna del computador, que cuando compro la Microsoft, el Windows viene con Excel, ¿sí? Por lo tanto utilizo Windows, utilizo Excel, herramientas básicas, pero también puedo utilizar otra herramienta como un ERP, ¿cierto? Como un programa de producción, un programa estadístico, y por lo tanto voy necesitando recursos tecnológicos. También necesito, por ejemplo, un programa que me permita vender, ¿cierto? Con tarjeta. Y ahí están, ¿cierto? La famosa maquinita de Transbank que me permite ahí que la persona pasa la tarjeta y ¡pum! Automáticamente se refiere a mi cuenta o a la cuenta de la empresa y por lo tanto puedo vender. Entonces necesito del medio también los famosos recursos tecnológicos. Ahora, ¿cierto? Todo eso lo que yo le estaba conversando es externo, ¿cierto? Proviene de afuera, la empresa no los tiene. La empresa no tiene los materiales, no tiene la mano de obra, no tiene los recursos financieros y tampoco tiene los recursos tecnológicos. Pero eso lo lleva, ¿cierto? Lo saca del medio y lo lleva dentro del círculo rojo y los procesa, ¿cierto? Los transforma, los modifica y a través, por lo tanto, ¿cierto? Lo voy a poner aquí en rojo, a través de un proceso de transformación, ¿qué es lo que genera? Nuestros productos o servicios que a dónde los llevan, ¿cierto? Hacia el exterior nuevamente, es decir, de donde sacó todos los recursos, los procesó, los transformó, los modificó y los sacó de nuevo al medio, ¿cierto? Al mercado externo, ofreciendo su producto. En este caso, por ejemplo, yo compré maderas, tornillos, pintura, traje personas, traje, ¿cierto? Maquinaria que me permite hacer un corte espectacular y por lo tanto necesito máquinas con software, o sea, tecnología. Necesito herramientas que me pulan, ¿cierto? De una manera correcta la maderita, después otra herramienta para pintar, todo perfecto. Lo procesé y saco mi mesita bien hecha, perfecta, pintadita hacia el mercado, ¿cierto? Para satisfacer la necesidad que tienen las personas de tener una mesa con sillas, qué sé yo, de madera. Entonces, eso es, ¿cierto? Una empresa, pero la empresa vista como un sistema abierto, ¿cierto? La empresa es un sistema abierto porque depende del medio para sacar todo lo que requiere, para procesarlo y después volverlos al mismo medio, ¿cierto? En este caso ya viene como el producto terminado, ¿cierto? La mesita de madera pintadita, muy bonita, para ser vendida a la gente que necesita o tiene esa necesidad. Entonces, eso es, ¿cierto? Una empresa. Una empresa es un sistema abierto que se organiza para hacer actividades, pero para hacer esas actividades necesita de recursos. ¿De dónde obtiene esos recursos? Los saca del medio, ¿cierto? Como les comentaba, los distintos tipos de productos, los procesa, los transforma y genera su propio producto y lo lleva al mercado, ¿cierto? Y ahí está todo el proceso que sigue avanzando y por lo tanto la gente, ¿no es cierto?, me favorecen, me compran mi mesita de madera, ¿cierto?, siguiendo con el mismo ejemplo, y como me están comprando, yo tengo la posibilidad de obtener recursos y los recursos me permiten volver todo a hacer de nuevo, ¿cierto?, porque ahora tengo más recursos y por lo tanto
puedo comprar más materiales, contratar más personal o pagarle mejor a mi personal, ¿cierto? Tener más recursos financieros, tecnológicos, procesar mejor todo. Después vuelvo al mercado con un producto mucho más acabado, ¿cierto? Más finito, más bonito. La gente me sigue requiriendo mis servicios, yo sigo satisfaciendo sus necesidades y sigue el mismo círculo nuevamente, ¿cierto? Que vuelve a ingresar a la empresa y está el proceso que la empresa empieza de una empresa chiquitita, pequeñita, que está en la esquina de mi casa, ¿cierto? Después ya fue creciendo, después ya arrendó un localcito, después arrendó un galpón y al final se compró una planta completa, ¿cierto? Bueno, ese es el sueño, ¿cierto? De todo, pero ese es el proceso más o menos de cómo funciona el tema de una empresa. Si ustedes se fijan, es importante entender, ¿no es cierto?, la empresa desde el punto de vista del sistema abierto, claro, para entender de que tiene una conexión con el medio, ¿cierto? Depende del medio, no es un ente aislado, depende del medio para saber los elementos para procesarlo y después que lo procesó y lo transformó, depende del medio también para vender su producto, ¿cierto? Que como les puse como ejemplo, la mesita de madera. Entonces, esa es la gracia de lo que estamos haciendo. Parece que se sumó Pedro, así que bienvenido Pedro. Estamos en la tutoría de software ERP. ¿Ok? Entonces, como les mostré... Hola, don Luis. Hola, sí, Pedro. Solamente saludar y saber cómo estaban. Veo que hay 3 alumnos, qué bueno. Y eso, invitarlos a que sean, ¿cómo se llama?, constantes con don Luis, profesor Luis, un excelente profesor que tenemos en ENAC, así que aprovechen de consultar, preguntar e interactuar. Eso solamente saludarnos, para no interrumpir más a don Luis. ¿Ya? Vale, Pedro. Bien, pues gracias. Que esté bien. Hablamos. Chao, chao. Bueno, ahí tuvimos una visita fugaz. Pero lo importante, como les comentaba y como les mostré, ¿no es cierto?, es que la empresa, que de repente uno la mira así como un ente medio aislado, súper grande, ¿cierto?, tiene sus características, depende del medio. Porque las personas que trabajan en la empresa no nacieron en la empresa, las tuvo que contratar. ¿Dónde las fue a buscar? Al medio en el cual participa. Si tienen muchos materiales, ¿cierto?, muchos recursos que se pueden ver ahí como activos, ¿cierto? Tiene buena oficina, grandes locales. Bueno, eso lo sacó del medio, porque la empresa no hace eso. Entonces, todo lo tiene el medio. Lo que pasa es que lo que obtiene del medio lo procesa, ¿cierto? Lo transforma de acuerdo a lo que la empresa necesita para sacar su producto. Entonces, la gracia de la empresa está justamente de obtener los recursos, los medios del ambiente donde existe, que en este caso es Chile, y los va a procesar, los va a modificar de acuerdo a su propia estructura, ¿cierto? Porque no todas las mesas de madera, por ejemplo, siguiendo con la historia de las mesas, son todas exactamente iguales, ¿cierto? Hay alguna diferencia y por algo existe la competencia, ¿cierto? Que uno puede tener, no sé, 10, 20, 30 empresas que se dedican a fabricar mesas de madera, pero no todas tienen la misma mesa de madera. Algún detallito diferente, ¿cierto?, la hace diferente y esa es la competencia. ¿Ok? Entonces ahí está la gracia, ¿cierto? Cómo yo transformo esos recursos que obtengo del medio para obtener mi producto, que ese producto sea un producto estrella, ¿cierto?, que sea favorecido en el medio, significa que lo estoy haciendo bien, ¿cierto? Es del gusto de las personas, estoy satisfaciendo realmente su necesidad, ¿cierto? Porque, bueno, ustedes todavía, ¿cierto?, están en el colegio, o ¿cierto?, una recién salió, pero en definitiva, me imagino que en alguna parte, ¿cierto?, alguien les comentó en algún curso, dentro de sus actividades, que hace muchos años atrás, ¿cierto?, las empresas eran un poquitito diferentes a las que son ahora, ¿cierto? Porque la empresa antes hacía los productos a su manera, como ellos querían, con el material que ellos podían encontrar, y el producto, si no te gusta, lo lamento mucho, pero nadie más lo vende, así que estás obligado a comprarlo, ¿cierto? Y uno andaba con zapatos que le duraban una semana. Pero hoy en día cambió el sistema, ¿cierto? Porque antes el rey era la empresa, ahora no.
ahora es el consumidor, ¿cierto? Es la persona que compra. Entonces, si la persona que compra no está satisfecha, no se está satisfaciendo su necesidad, lo elimina inmediatamente el sistema y no le compra más. Y esa empresa va a tender a desaparecer. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Tiene que adecuarse a la necesidad de la persona que me va a comprar, o sea, a mi cliente. ¿Ok? Y dado eso, es lo que la empresa tiene que hacer una buena gestión hoy en día, se tiene que adecuar a la necesidad del cliente. Entonces yo ando buscando cuál es la necesidad para fabricar algo que justamente satisfizo esa necesidad, me prefieren, me van comprando y se genera todo el proceso que les comenté en ese dibujito de vuelta de nuevo todo hacia la empresa, mejoro mi producto, lo hago más bonito, más preparado y lo vuelvo al mercado, la gente más me prefiere y ahí se incrementa el negocio. Eso es, en resumen, ¿cierto? Obviamente tratando de ser un poquitito práctico de qué es lo que es una empresa y cómo opera la empresa, ¿cierto? En el medio en el cual se mueve, ¿cierto? Que vendría a ser como un sistema abierto, ¿cierto? ¿Qué significa sistema? Que tiene vida propia, pero abierto significa que depende del medio externo, ¿cierto? No se alimenta por sí mismo. La empresa no tiene nada dentro, todo lo saca del medio. Una vez que lo saca del medio y lo lleva dentro de la empresa, ahí los puede procesar, ¿cierto? Los transforma y saca su propio producto. Pero con el producto terminado, ¿qué es lo que hace? Vuelve al mismo medio, ¿cierto? Porque la empresa no se alimenta de lo que produce, sino que tiene que venderlo y con los ingresos, ¿cierto? Se me generan los recursos para pagarle a mi personal, para pagar a mis proveedores que me vendieron la materia prima, para pagar el arriendo o pagar la luz, pagar el agua, ¿cierto? Todas las cosas que necesito para fabricar, para pagarle a mi secretaria, al contador, al guardia, pagarle a todo el mundo y quedarme con algo de recursos para volver a ingresar todo nuevo. Eso es lo que es principalmente una empresa, ¿ok? ¿Por qué estamos hablando de empresas si ustedes dijeron, bueno, yo me metí a un taller que dice software ERP y me están terminando, o sea, me están hablando de la empresa? Es porque, como yo les comentaba, el software ERP se implementa, se introduce dentro de una organización, dentro de una empresa. ¿Para qué? Para mejorar la gestión. Entonces, si yo no captaba mucho qué es lo que es una empresa, qué es lo que es gestión, ¿cómo voy a decir, qué bueno, o sea, mejora la gestión de una empresa? Pero si no sé lo que es empresa y no sé lo que es gestión. Por eso que yo, le estoy presentando primero, en forma muy didáctica y muy sencilla, lo que es una empresa, ¿cierto? Saca cosas del medio, los procesa, los lleva al medio con el producto que yo estoy desarrollando. El medio me favorece, me compra, vuelve todo a ingresar y volvemos al mismo proceso y sacamos más productos, más ingresos y más va empieza a crecer la empresa. Eso es, en términos sencillos, lo que es una empresa. Ahora, cuando yo me voy al interior de una empresa, ¿cierto? Yo le mostré la empresa con el medio externo y con la empresa en sí. O sea, el circulito rojo, ¿cierto? Este circulito rojo es la empresa y todo lo que está afuera es externo. Y cómo lo externo entra y después vuelve a salir, ¿cierto? Eso fue lo que les mencioné con respecto a lo que es una empresa. Pero ahora vamos a meternos dentro de la empresa, ¿cierto? Porque el programa ERP se introduce al interior de una organización, al interior de una empresa. Y necesitamos, por lo tanto, saber qué es lo que es una empresa. O sea, perdón, qué ocurre al interior de una empresa. Porque ya sabemos lo que es una empresa. Ya se los comenté rapidito, pero igual se los comenté. Entonces, cuando yo estoy en el mundo de la empresa, vamos a suponer que esto es la empresa, ¿cierto? Obviamente una figura. Y como les comentaba, ¿no es cierto? Yo tengo mi flechita donde yo saco del medio externo los factores, los recursos que necesito para mi empresa. Las materias primas, las personas, los recursos financieros, los recursos tecnológicos. Los procesos y saco, ¿cierto? Mi productito, mi mesita de madera, bien pintadita, bien bonita, a venderla al mercado. O sea, lo que entró, lo procesé y salió. Perfecto. Pero cuando yo me voy ahora dentro de la empresa, ¿cierto? Dentro de una organización, me doy cuenta, por ejemplo,
que si yo me paro afuera, ¿cierto? Por ejemplo, dentro de una empresa, y veo que entran personas, de repente llegan algunos en bicicleta, otros en auto, otros caminando, pero de repente veo también, por ejemplo, que llega un camión Brink, ¿cierto? De esos acorazados, y que sacan dinero. De repente veo que llega otro camión grande, donde sacan materias primas, ¿cierto? Veo todo el movimiento de lo que está echando la empresa. Pero fundamentalmente cuando veo las personas, ¿cierto? Me doy cuenta, por ejemplo, que si yo estoy suponiendo, ¿cierto? Esto lo hago así como una manera media simpática, pero suponiendo que yo estoy mirando un edificio y que la luz está prendida porque por lo tanto puedo ver lo que pasa adentro, y veo que se mete gente y algunos, ¿cierto?, toman el ascensor y se bajan en el primer piso. Y ahí se meten a la oficina. Otros van al segundo, otros al tercero, otros al quinto y otros llegan hasta el piso 10. O sea, todos tienen su lugar dentro de la empresa, ¿cierto? No todos van al primer piso o todos al segundo piso, sino que se van distribuyendo. Entonces uno realmente dice, ajá, o sea, en una empresa no todos hacen lo mismo, ¿cierto? Porque algunos quedan en el primer piso, otros en el segundo, otros en el tercero, e inclusive más, para hacerlo más gráfico, ¿cierto? De repente me doy cuenta que hay personas que entran con overoles verdes, muchos con overoles verdes, y se dan todos a un lugar, segundo piso. Y después me di cuenta que hay otros que con overol amarillo y se fueron al cuarto piso. Entonces uno dice, oh, ¿y por qué están vestidos de diferente color? ¿Por qué se dan a distintos pisos? Es porque, ¿cierto? Al interior de una empresa, obviamente, ¿cierto? Lo que se supone la lógica también debe decir, no todos trabajan en lo mismo, ¿cierto? Sería medio raro una empresa que diga ya, los lunes todos vamos a trabajar armando las mesas y todos trabajando con las mesitas ahí, ¿cierto? Partiendo las maderas, los otros pintando las maderas con las mesitas. Al segundo día, día martes, y ahora todos vamos a salir a vender las mesas. ¿Cierto? Nos sacamos los overoles y salimos a vender las mesas. Es muy difícil, ¿no es cierto? Al tercer día ya todos van a andar como guardias vigilando la empresa. Medio raro, entonces sería esta empresa media rarita, algo le está pasando a la gente que trabaja en la empresa. ¿Cierto? Todos los días se hacen diferentes actividades. Y como se hacen diferentes actividades, uno puede aglutinar, puede juntar las personas que realizan la misma actividad similar, parecida, pero que funcionan dentro de una área, ¿cierto? Un departamento X, que es diferente al otro. Entonces, cuando uno analiza, ¿cierto? Después más adelante, si Dios quiere, ¿cierto? Cuando ustedes estén en un instituto, en un CFT, en la universidad, ¿cierto? Estudiando, y comiencen a estudiar administración, comiencen a estudiar, ¿no es cierto?, todo lo que hice en relación con la empresa, se van a acordar que hubo un profe, ¿cierto?, que le habló que las empresas eran diferentes colores, los overoles, que uno iba en piso 1, piso 2, porque estamos hablando de las diferentes funciones que realiza una persona al interior de la empresa, ¿cierto? Y ahí está lo que se llama la famosa división del trabajo. O sea, no todos hacen lo mismo, ¿no? Hay una división, ¿cierto? Estos se van para la izquierda, estos para la derecha, estos para el norte, para el sur, van a hacer una actividad diferente. Y por lo tanto, si uno lo quiere hacer de una manera gráfica, ¿cierto? Una empresa, suponiendo que un cuadrado, o sea, mejor dicho, un rectángulo como el que representé yo, ¿cierto? Yo puedo entonces entender fácilmente que la empresa la puedo dividir y la manera más fácil, más sencilla, más típica, es que yo divida la empresa en 4 áreas. 4 grandes áreas. ¿Ok? No es que la empresa esté bien como torta, pero gráficamente uno lo podría hacer así. ¿Cuál es la primera área? No significa que es la más importante, es la primera que voy a mencionar, ¿no? Estos son los recursos, perdón, lo voy a poner como se llama en realidad. Departamento, voy a seguir aquí abajito, de recursos humanos. Ese es un área. El otro área, departamento, aquí abajito, de producción. O sea, donde se fabrica la mesa de madera, ¿cierto? Siguiendo con el mismo ejemplo que le estaba mostrando. Otra área o otro departamento de finanzas. Es decir, de los que se preocupan del dinero.
Y por último, que también es importante, departamento de ventas. ¿No es cierto? Entonces ahí uno entiende que por lo básico, ¿no es cierto? Por la mínima división, yo veo que hay personas que entran a la empresa y se dedican a vender. Por lo tanto, pertenecen al departamento de venta. Hay otros que entran a la empresa y se van a un taller y se ponen ¿cierto?, a mover las maderas, las piezas de madera, las juntan ahí, las martillas. Bueno, ¿qué están haciendo? Produciendo, están generando, fabricando las mesas. Por lo tanto, departamento de producción, que no es lo mismo que el departamento de venta, ¿cierto? El departamento de venta se dedica a vender las mesas, el departamento de producción a producir las mesas, ¿cierto? Obviamente cada uno con sus actividades. Pero también veo otros que se van un poquitito más arriba, ¿cierto? El cuarto piso, quinto piso, y son los que están preocupados de cobrarle a los clientes, ¿cierto? A los que les vendí para que no se olviden de pagarme, les pego una llamadita, les mando unos correos, ¿cierto? ¿A quién no le ha pasado que te mandan esas cositas? Que te dicen, me tiene que pagar, no se olvide, ¿cierto? Departamento, por ejemplo, de cobranza, finanzas, ¿cierto? Los que se preocupan de las plata. Son aquellos que le pagan a los trabajadores, los que les pagan a los clientes, a los proveedores, perdón, ¿cierto? Que me están entregando la materia prima, la madera, los tornillos, la pintura, les tengo que pagar. Tengo que pagar a fin de mes el arriendo o el dividendo, tengo que pagar la luz, el agua, ¿cierto? Todo lo que significa una empresa que es muy parecido a una familia, ¿cierto? Una casa, pero multiplicado por muchas veces más. Y eso se llama departamento de finanzas, ¿cierto? Los encargados de las plata. Ojalá que la empresa siempre tenga plata para pagar todo y no se quede con alguna deuda, ¿cierto? Lo que todos pensamos todos los días también en la casa. Bueno, y hay otro departamentito, ¿cierto?, que se dedica, por ejemplo, a contratar los mejores vendedores, ¿cierto? Porque la empresa necesita vendedores, necesitamos los mejores. Bueno, hay que contratarlos, hay que mantenerlos, ¿cierto? Hay que dejarlos contentos en la empresa. Perfecto. Y también se dedica a contratar trabajadores u operarios, ¿cierto?, que se dediquen a armarme la mesa. Y por lo tanto tengo que andar buscando operarios, trabajadores, ¿cierto?, de madera, por ejemplo. Y también contratar a los mejores personajes, que sean los mejores cobradores, los que piensan bien, ¿cierto?, que tienen buena capacidad, tienen buena labia, buena conversación, para estar, ¿cierto?, muy bien con mis proveedores, que estén contentos, que me quieran vender la materia prima, y por otro lado, con los clientes, ¿cierto?, cobrarles, pero simpáticamente, ¿no es cierto?, no ser tan tajante, tener una buena relación. Y para eso necesito personas de recursos humanos, ¿cierto?, que se encarguen de contratar a las personas que requiero para mi empresa. Fantástico, ¿cierto? Y ahí están los 4 grandes áreas en las cuales se maneja, se mueve. Yo puedo dividir una empresa cualquiera, ¿cierto? Sea pequeña, mediana o grande. Siempre se divide. Bueno, obviamente que si es una pyme chiquitita, el único dueño, ¿cierto?, el único que trabaja, bueno, se dedica a producir, a vender, a juntar la plata, y más encima él mismo se contrató, ¿cierto? Por lo tanto, lo hace todo. Ahora, si la empresa es un poquito más grande, ¿cierto?, yo tengo un departamento de finanzas, departamento de ventas, departamento de producción y departamento de recursos humanos. ¿Ok? Y lo otro, que es lo macro, que ya es lo máximo, ¿cierto?, que reúne a todas esas áreas y que las hace trabajar de una manera armoniosa, ¿cierto?, es decir, todos tranquilos, avancemos todos juntos, ¿cierto? O sea, armoniza el trabajo de esas 4 áreas, ¿cierto?, que yo se lo voy a pintar aquí de negro, no, de azul mejor, porque si no van a creer que el negro es un mal color, de azul, ¿cierto?, que involucra todas estas áreas. Me está quedando medio chueco la escritura, por ahí está, ¿cierto? Eso se llama, no sé si lo sabrán o alguien lo sabe, la gerencia general, ¿cierto? O la administración superior. Entonces ahí tenemos nuestra empresita ya con todas las áreas, ¿cierto? La gerencia general con toda su gente que hace, armoniza, permite que todos los departamentos funcionen correctamente, adecuadamente. Y por ejemplo, ¿cierto?, bueno, los que tenemos reloj, sabemos que si abrimos el reloj, ¿cierto?, cuando uno se le acaba la pila, saca la tapita y se da cuenta que hay puras manecillas, ¿cierto?, que se van moviendo. Una chiquitita, una mediana, un poquito más grande, y al final todas se mueven armónicamente para que el reloj dé la hora.
Lo mismo ocurre en el interior de una empresa, ¿cierto? Cada una de esas áreas es como una ruedita de un reloj que tiene que dar la vuelta en forma coordinada con las otras, porque si se tranca uno, se trancó la empresa, no dio la hora, ¿cierto? Pero si todas funcionan correctamente, se mueven para el mismo lado, y una mueve la otra, y la otra mueve la otra, y la más chiquitita a la mediana, y la mediana a la grande, el reloj de la hora, la empresa funciona como reloj, ¿cierto? Vamos vendiendo, vamos pagando, vamos produciendo, todos felices, ¿cierto? Very happy. Bueno, es como un reloj suizo que no falla, en 1000 años no se atrasa un segundo. ¿Cierto? No como los chinos que se atrasan tanto. No, hoy en día no. Antes era así. Y eso es lo que pasa con una empresa. ¿Se dan cuenta? Que yo la empresa la puedo entrar a ver qué es lo que pasa al interior de la empresa ahora, y ahí está el tema, ¿cierto? De cómo yo puedo dividir la empresa. Y aquí está la historia, que por qué le conté todo esto, es porque el ERP famoso, ¿cierto? Nuestro software ERP y la empresa. O sea, ¿cierto? Nos vamos a introducir ahora en esta empresa que la puedo dividir por área, que depende del medio, ¿cierto? Que saco cosas del medio, los procesos, las transformo y las saco al medio con mi producto, que la puedo dividir en áreas, donde son personas que hacen lo mismo, ¿cierto? En el mismo tiempo, digamos, y por lo tanto, en esa empresita, ¿cierto? En esa empresa, porque puede ser pequeñita, mediana, grande, voy a introducir mi famoso programa o software ERP, ¿ya? Entonces, la idea, ¿cierto? No es hablar, y, ¿cierto? Y ustedes escuchar, sino que hay un break, ¿cierto? Hay un break más o menos de 15 minutos. Entonces, la idea es más o menos 7:30 hacer el break. Entonces, lo vamos a hacer ahora y vamos a tener unos 15, 12 minutitos por ahí, 12, 15 minutos de break, ¿ya? Así que, por favor, chicas, vamos a quedar en un descanso, ¿cierto? Para tomarse un café, tranquilo, ¿cierto? Hacer alguna actividad. Y nos volvemos a encontrar en unos 15 minutos más, ¿vale? Pero no se vayan porque nos encontramos en el mismo canal a la misma hora, ¿vale? ¿Ok? ¿Me escucharon por ahí? María Alejandra, ¿me escuchaste? Sí, Ya, sí. perfecto. Entonces, chicas, nos vemos, ¿cierto? Son las 8:34, 15 minutitos más, por ahí, y volvemos ya a meternos un poquitito en lo que es el ERP y vamos a ver, ¿no es cierto?, el material que ustedes se supone, se entienden, ¿cierto?, se metieron en el aula virtual y lo pudieron bajar, lo pudieron revisar. Entonces empezar a hablar de ese tema, ¿cierto?, de la importancia del ERP, qué es lo que es el ERP y conocer un poquitito la historia ya del ERP. Pero todo mi preámbulo, ¿cierto?, de introducción fue justamente para decirle, bueno, ¿dónde vamos a utilizar el famoso ERP? En una empresa. ¿Cierto? Ya saben lo que es una empresa, cómo se distribuye la empresa, cómo la puedo, ¿cierto?, clasificar y toda la historia. Así que, chicas, un ratito de descanso para sus oídos, un ratito de descanso para mí de tanto hablar, y nos veríamos en 15 minutos más, ¿ya? No, yo no voy a apagar el sistema, sino que simplemente voy a cortar mi micrófono y voy a cortar mi cámara, ¿cierto? Yo le aconsejo lo mismo porque a lo mejor después pueden tener problemas para entrar. A veces pasa, a veces no, pero por si acaso, ¿ya? Así que nos vemos un ratito más. Voy a dejar de compartir esto y me voy a ir a la sala y ahora la dejo silenciada y sin
Chicas, volví. ¿Están por ahí? Sí. ¿Están por ahí? Sí. Ya, gracias María Alejandra. Bueno, me imagino que Daniela y Daphne también están por ahí, ¿no es cierto? Ok, perfecto, ahí me respondieron por el chat. Vale. Entonces, hice este break, ¿cierto? Para no aburrirlas tanto, porque estaba hablando mucho. Pero, ¿cierto? Bueno, el taller, esa es la gracia. Lo primero que les quiero preguntar, antes de comenzar, ¿cierto? La segunda parte, es, como ustedes están estudiando, ¿cierto? Están en el colegio o saliendo del colegio, le interesó el tema de la administración, ¿cierto? Conocer qué es lo que es una empresa, cómo se mueve una empresa al interior de, qué es lo que ocurre al interior de una empresa, cómo depende la empresa del medio, ¿cierto? Que yo tengo que saber cosas para dentro de mi empresa, procesarla y sacar mi producto. ¿Le interesó el mundo de la administración? ¿Le gustaría estudiar algo relacionado con la administración? ¿O quiere estudiar biología? Algo de salud. No, administración nomás. ¿Cierto? Porque la verdad, María Alejandra, que es entretenido, fíjate, porque cuando uno empieza a analizar, empieza a entender de qué es lo que ocurre al interior de una empresa, ¿cierto? Cómo son los distintos trabajos que ocurren al interior de la empresa, que hay personas que se dedican a hacer distintas funciones, pero todos tienen que cumplir un mismo propósito, de tal manera que todos rememos para el mismo lado, ¿cierto? Y lleguemos a cumplir los objetivos que se propuso que tiene la empresa. Esa es la gracia de trabajar justamente en una empresa y tener la posibilidad, ¿cierto?, de realizar una función al interior de la organización. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, cuando nosotros vemos la empresa, ya, ¿cierto?, no como algo muy extraño, sino que es un medio, es un sistema abierto que justamente depende del medio, ¿cierto? Porque de ahí yo tengo que sacar las cosas, porque ¿de dónde las voy a sacar? Si no las saco, por ejemplo, si estoy en Chile, tengo que sacarlo, ¿cierto?, del territorio chileno, los trabajadores, la materia prima. Bueno, hoy en día yo puedo traer mercadería de China o de Israel, de Alemania, ¿cierto?, de Estados Unidos, de cualquier país para fabricar mi producto. Pero por lo general, se está considerando, ¿cierto?, que la empresa trae o extrae las cosas del mismo medio, en este caso del país que se llama Chile. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, a partir de este momento, ¿cierto?, ya vamos a meternos un poquitito dentro del material que ustedes encuentran en el aula virtual, donde pueden trabajar un poquitito los PPT, ¿cierto? O sea, las presentaciones que yo mismo les realicé a través de, ¿cierto?, de las láminas para que fueran introduciéndose un poquitito en el mundo de lo que es el ERP. Ahora, importante es que el ERP, ¿cierto?, que sabemos que es un programa, que es una herramienta que me ayuda a realizar mi trabajo de mejor manera, no significa, ¿cierto?, que si una empresa, por ejemplo, supongamos, una empresa tiene problemas en las ventas, ¿cierto? Por ejemplo, está vendiendo poco, por cualquier motivo, por la pandemia, porque los trabajadores se tuvieron que ir a sus casas porque estamos en cuarentena, ¿cierto? O cualquier cosa, digamos, de ese estilo, saliendo de esa situación, sino que simplemente considerando un año normal, ¿cierto? Que las ventas han disminuido porque pareciera que mis productos no están siendo muy buenos y la gente no me está comprando, ¿cierto? No porque está todo encerrado en su casa y la empresa está cerrada y la gente no sale, sino que en un tiempo normal significa, ¿cierto?, que estoy vendiendo cada vez menos y las ventas van bajando. No significa, ¿no es cierto?, que porque yo compré el ERP, lo ingresé dentro de la empresa y justo lo empiezo a vender bien, ¿cierto? Porque el ERP no es una varita mágica que solucione los problemas, como les digo, de baja de venta. O, por ejemplo, también, que mis trabajadores están todos, ¿cierto?, medio así, no con muchas ganas, están así como medio enojados con la empresa, la producción no está muy buena, ¿cierto? Se equivocan mucho, las mesas ya no están muy cuadraditas, sino que están las patas medias cojas y la pintura más o menos nomás.
y por lo tanto los trabajadores pareciera que no están muy contentos, ¿cierto? Y yo compro el ERP, pongo el ERP y ahora todos trabajando felices, contentos, y martillando las mesas parejitas, ¿cierto? Obviamente que el ERP tampoco va a solucionar ese problema porque, como les digo, no es una varita mágica que uno hace plim y todo funciona a la perfección, sino que lo que me permite el ERP, ¿cierto? Así como el ejemplo que le colocaba yo del gaffiter o del electricista que va a la casa, ¿cierto? Llega con su maletín, con cositas, con la herramienta, le ayudan a realizar su trabajo. Pero el que tiene que realizar el trabajo, ¿cierto? Es el gaffiter con su capacidad, con sus conocimientos para aplicar las herramientas como corresponde y solucionar el problema en particular. Lo mismo ocurre, ¿cierto?, en una empresa. Cuando yo tengo una empresa que está funcionando, donde tengo vendedores, donde tengo trabajadores que, por ejemplo, ¿cierto?, me están fabricando mi mesita de madera, donde hay personas que están pensando en las platitas, cómo conseguir plata para pagar los sueldos a fin de mes, para pagarle a mis proveedores, para pagar el arriendo, ¿cierto? Y personas que están pensando cómo contratar a los mejores trabajadores, a los mejores vendedores. Ellos son los que hacen la gestión, ¿cierto? Y hay alguien que está sobre ellos, que es el gerente general, que es el jefe del negocio, el dueño, por último, ¿cierto? Que organiza a todos para abajo para que todo funcione correctamente, armónicamente, como en la ruedita del reloj, ¿no es cierto?, para que el reloj dé bien la hora. Y para eso tengo herramientas, ¿cierto? Pero las herramientas en sí me ayudan, no me solucionan el problema particular, me ayudan a solucionar el problema que yo mismo encontré. Entonces, cuando yo veo el tema del ERP, ¿cierto? Digo, ok, veamos para qué sirve el ERP, ¿cierto? Como dice uno así vulgarmente, ¿a quién le ha ganado el ERP? Entonces, esa es la idea, ¿cierto?, de la primera semana, conocer, introduciendo el mundo del ERP, pero al interior de una empresa. Entonces, si ustedes se acuerdan de los PPT, ¿cierto?, que estuvieron viendo, yo les voy a mostrar uno que está en el sistema, ¿cierto?, que está en el aula virtual. No parece que no lo están viendo porque se me puso amarillo en la pantalla. A ver, vamos todos de nuevo. Acá, compartir. María Alejandra está viendo un PPT que dice ERP, que con color fondo verde. O Daniela, Dafne. Sí, sí, se ve. Ya, gracias María Alejandra. Ok. Bueno, estos son los PPT que están en el aula virtual. No sé si la Dafne y Daniela ya han ingresado al aula virtual y han bajado o han visto. Vale, Dafne, ahí te leí tu chat. Ok, Daniela. ¿Cierto? Han tenido la posibilidad de ver el programa funcionando, o sea, perdón, el programa, en el aula virtual los PPT que ustedes bajaron, ¿cierto? Y es lo mismo que les estoy mostrando acá, que obviamente la idea no es leerles todo, repetirles todo, porque se supone, ¿cierto?, que ustedes de alguna manera tuvieron el tiempo, sí, porque esto empezó el lunes, ¿cierto?, el martes a lo mejor se pueden ingresar, el miércoles y estamos a viernes, lo pudieron haber visto, ¿cierto?, leído, pero ¿qué es lo que quiere decir esto? O sea, por ejemplo, este PPT es el primero, ¿cierto?, que dice, acá, la primera parte dice, importancia de un ERP en la empresa. ¿Cierto? ¿Cuál es la importancia del ERP? Bueno, ¿por qué necesitamos un ERP en una empresa? De acuerdo, ¿cierto?, a lo que yo les conversaba, la empresa depende del medio, ¿cierto? Depende del lugar donde está la empresa creada, ¿cierto?, donde se organizaron. Y ese medio, hoy en día, ¿cierto?, de acuerdo a cómo ha ido desarrollándose la humanidad, es bastante dinámico, bastante cambiante, ¿cierto?, bastante diferente de un periodo a otro. Entonces, esos cambios que se producen al interior del mercado también ocurren al interior de la empresa, o la empresa tiene que estar preparada para enfrentar los cambios que se producen, ¿cierto?, en el medio en el cual está participando. ¿Por qué? Porque los medios, ¿cierto?, que cambian son los que yo voy a necesitar para traerlos dentro de la empresa. Entonces, si esos medios cambian, me va a cambiar lo que yo estoy trayendo del medio hacia mi empresa, ¿cierto? La tecnología cambia, las personas cambian, como hay un dicho, ¿cierto?, cambia, todo cambia, y por lo tanto, ¿cierto?, también los recursos financieros se ponen más escasos, se complican un poco, entonces todo va cambiando. Ese mundo dinámico, esa situación que ocurre, ¿cierto?, en el dinamismo, en los
logros científicos tecnológicos, es decir, cada día la tecnología avanza mucho más, ¿cierto? Por ejemplo, hace 100 años era imposible pensar que alguien podía ver televisión y menos hablar por un celular, ¿cierto? O sea, por algo que no tiene cable y andar en la calle hablando. Hace 50 años ya, por lo menos en la televisión, ¿cierto? Se podía apreciar ahí, de repente en blanco y negro aquí en Chile, pero por lo menos algo veíamos. Y en países como Estados Unidos, ¿cierto? Más avanzados, ya estaba la televisora a color, pero también así como muy limitada. Hoy en día, ¿no es cierto?, que el que no tiene un televisor a color es de otro mundo, ¿no es cierto? ¿Quién va a ver televisión en blanco y negro? Eso ya no existe, ya fuera. ¿Para qué hablar de los celulares? ¿No es cierto? Los celulares, el que yo me compré el año pasado, este año ya es el abuelito del que me compré, ¿cierto? O sea, el mío es el abuelito del nuevo que existe ahora, porque todo cambia muy dinámicamente, muy rápidamente. Entonces uno tiene que adecuarse a esos cambios, ¿cierto? A esa tecnología nueva, las personas tienen distinta mentalidad, ¿cierto? Antes estaba hablando igual, ¿cierto? Como le decía 100 años atrás, las personas las hacían trabajar como verdaderos esclavos, ¿cierto? Las hacían trabajar todo el día, casi la noche, inclusive en la misma empresa, sin piso, poca luz, ¿cierto? Le pagaban poco, o sea, y todo eso ha ido evolucionando. Hoy en día el trabajador está mucho más preparado, ¿cierto? Hay leyes que lo organizan, que lo ayudan. La empresa tiene que cumplir con ciertos requisitos también, por ejemplo, de luminosidad, ¿cierto? De espacio, de ruido, tenerle un baño, un casino, ¿cierto? Muchas comodidades que antes uno ni pensaba en eso. Bueno, hoy en día todo eso cambió. ¿Para qué hablar, ¿cierto? Como les comentaba, de la tecnología? O sea, todo esos dinamismos en el cual funciona la empresa, ¿cierto? Y por lo tanto, como dice, trae ciertos significativos cambios, ¿cierto? Socioeconómicos. Las empresas modernas, o sea, las empresas de hoy en día, cada vez concuerdan en reconocer, ¿cierto? Que necesitan adecuarse a los cambios que han ocurrido en el factor humano, o sea, las personas, ¿cierto? Dándole importancia a la parte económica, la parte financiera y la parte tecnológica. O sea, yo me tengo que preocupar de esas situaciones porque eso es lo que yo traigo de afuera para mi empresa y en el tiempo cambian mucho. Yo me imagino, ¿cierto? Cualquiera de las tres que me pueda responder, que ustedes han escuchado hablar del 5G. ¿Qué es lo que es el 5G? Si alguien me puede decir eso. Voy a prender la luz. Ahora sí. Dafne, María Alejandra, Daniela, ¿ustedes han escuchado hablar del 5G? ¿Alguna de ustedes? A ver, vámonos al chat. Dafne dice señal de Wi-Fi, pero sí, por ahí va, ¿cierto? Por ahí va. Cuando uno ve, ¿cierto?, su celular y se mete en el celular, arriba dice 3G o 4G, depende del celular. Pero hoy en día estamos solamente en 4G, ¿cierto? Ahí en el celular dice 4G. ¿Qué significa eso? Que la velocidad en la cual se traspasan, ¿cierto?, las comunicaciones, los mensajes, las señales entre un instrumento y otro. El 5G va a ser algo tan absolutamente diferente a lo que nosotros conocemos que lo más probable que todo lo que hemos visto hasta el día de hoy de tecnología, ¿cierto?, de recursos tecnológicos, de instrumentos como celulares, ¿cómo se llama?, relojes, hasta los lentes, el mismo computador, ¿cierto?, el nombre que tenemos, todo eso va a cambiar y va a ser absolutamente diferente. Va a ser mucho más rápido, mucho más específico. A lo mejor con el celular vamos a hacer todo, ¿cierto? Un par de teclas y se hace todo lo que se le ocurre. Bueno, hoy en día el celular, lo que menos hace uno es llamar por celular, ¿cierto? Lo utiliza por internet, por los mensajes, por el WhatsApp, por el correo, por todas esas cosas. Bueno, más adelante, y el 5G está como a la vuelta de la esquina, no está tan lejos, ¿cierto? Que hay algunos países como los chinos, bueno, yo me imagino que ustedes saben eso, entre los chinos y los americanos, ¿cierto? Se están peleando todo lo que es la comunicación 5G a nivel mundial. Porque el que gane el mercado a nivel mundial se va a hacer el más poderoso. Y hoy en día sabemos que China le pelea, ¿cierto?,
la primacía a Estados Unidos de quién es el país más importante del mundo. Y ahí los americanos le ponen algunas cosas específicas, sobre todo Trump, bueno, que ahora salió, pero Trump le puso hartas trabitas a los chinos, y los chinos también se le contraatacaban por los americanos. ¿Por qué? Porque estaban peleando el mercado. Y a futuro, el mercado más importante va a ser el tecnológico. El que maneje la tecnología a nivel mundial es el líder absoluto. Y ahí está la 5G. Y la 5G va a significar que ya se van a olvidar los cables, no vamos a olvidar seguramente de muchos maquinaria, muchos instrumentos pesados, complicados. Va a ser una cosa, a lo mejor hasta con una cosita que va a entrar en el dedo y voy a hacer así y ya hablo por teléfono, o sea, por celular. Va a cambiar todo. ¿Qué les quiero decir con eso? Siento que en el mercado en el cual participan las empresas existe tan gran dinamismo que todo va cambiando. Hoy en día, inclusive, no sé si yo me imagino que ustedes como estudiantes, de repente en las noticias, por último sus papás, sus amigos cuando hablan, que los trabajos, pareciera que ahora las máquinas están trabajando más, van a haber más robots que trabajadores. Por ejemplo, en algunos supermercados aquí en Santiago, uno va al supermercado y ya no hay cajera. ¿Cierto? Uno pasa con su carrito, pone los distintos productos que compró, pasa por la máquina, pasa el débito o la tarjeta de crédito y se va. Hay otros que son mucho más rápidos, yo paso con el carro completo, no tengo ni para qué sacar los productos, paso con el carro completo, hay un lector y me sale cuánto tengo que pagar. O sea, impresionante cómo ha ido evolucionando la tecnología. ¿Cierto? Hay empresas, por ejemplo, de logística, donde guardan ciertos grandes almacenes, donde guardan la mercadería. Es impresionante que todo es todo electrónico. ¿Cierto? Pasa por cinta y esa cinta tiene un lector y lo distribuye. Este para la izquierda, este para la derecha, este para arriba, este para abajo, este galpón, el otro galpón. Después aprieta otro botón, va a una máquina, saca, y por lo tanto, personas ni se ven. Hay alguna empresa, ¿cierto? Sobre todo uno lo ve más bien en la televisión, en los programas ahí, ¿cierto? Medio bien avanzado. En Japón, ¿no es cierto? En Europa, hay empresas que usan solo robots. Y el robot, ¿cierto? Hace, pero rapidito. Y lo bueno que tiene el robot que no se enferma, no pide licencias médicas, ¿cierto? No tiene problemas de familia, no tiene que llegar a la casa, puede trabajar todo el día y por lo tanto cambia el sistema. Bueno, esa realidad que antes la escuchábamos así como pareciera que viene una revolución, ¿cierto? Tecnológica, parece que ya está hoy en día acá. Bueno, y para eso la empresa tiene que adecuarse. Tiene que adecuar los trabajos, tiene que adecuar la tecnología, tengo que ser más ágil, más rápido, ¿cierto? Más dinámico, si no me quedo en el pasado. Y por ejemplo, bueno, no sé si ustedes a lo mejor ni saben, ¿cierto? Que antes existían unas máquinas fotográficas que uno sacaba la foto y debajito salía la foto. Y uno le tenía que hacer así para que se enfriara un poquitito y se mostraba la foto. ¿Te acuerdas? Bueno, no sé si último no han visto alguna película, alguien han escuchado, pero antes era así cuento. O la maquinita sacaba clic, 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 y si un rollo ahí avanzando, se me acababa el rollo y no podía sacar más fotos. Hoy en día eso es absolutamente obsoleto. Ciertos años atrás también existían los famosos negocios que uno iba, ¿cierto? A un local y arrendaba un cassette. ¿Cierto? ¿Para qué? Para ver la película de moda. Entonces llegaba con el cassette, ponía ahí la maquinita y veía la película. ¿Cierto? Eso era lo que había. Y había muchos de esos y uno estaba atento ahí para las últimas películas, ¿cierto? Porque se acababan rapidito y uno se quedaba con las ganas de la película. Que hoy día todos olvídense, ¿cierto? Netflix, todos los sistemas que existen que yo los contrato y veo todas las películas que quiero. Todo ha cambiado. ¿Cierto? Y ese mundo dinámico es lo que nosotros conocemos con, ¿cierto? Un sistema de información integrado. O sea, que necesito que todo esté integrado, que todo sea funcional. No puede haber nada apartado, ¿cierto? La empresa tiene que estar de acuerdo con la organización de acuerdo con el medio de acuerdo con la empresa, o sea, todos tienen que estar fusionándose, mezclándose para lograr algo que funcione y que se llama, lo que ¿cierto? Yo le estoy mostrando acá, que es la tercera lámina que había en el PPT, que dice la importancia del ERP en la empresa, lo que yo le voy a destacar aquí en rojo, que es la famosa TI, ¿cierto? La TI. ¿Alguna de ustedes ha escuchado hablar de TI? No importa si no, ¿cierto? Yo le hago esta pregunta por saber si tienen alguna noción nomás. ¿Han escuchado hablar de la TI?
Bueno, Daphne dice yo no. Está bien. Entonces, lo importante justamente es eso, para saber, ¿cierto?, los conocimientos que ustedes tienen y por último ayudarles para un poquito más, ¿cierto?, tengan más conocimiento hoy en día, digamos. Bueno, la TI viene de dos siglas, TI, Tecnología de la Información. Eso significa TI. Entonces, la tecnología de la información hoy en día ha cambiado, pero de una manera impresionante, ¿cierto? Como les decía, años atrás, ¿quién se iba a imaginar que uno iba a andar por la calle hablando con, ¿cierto?, con una persona, o en el auto, o en el avión? Bueno, en el avión algunos todavía lo hacen que lo apague, pero igual de repente hay algunos que pueden, los presidentes, que son la gente importante, habla igual por los aviones. Es impresionante, ¿cierto? Bueno, todo eso se llama tecnología de la información. Y eso, ¿cierto?, como ha ido evolucionando, obviamente también ha permitido que la gestión de la administración, ¿cierto?, como yo manejo mi empresa, también vaya a la par justamente con los avances tecnológicos. O sea, no es que la empresa se esté quedando atrás, así como la abuelita, y todo lo otro, ¿cierto?, todo bueno, ¿no? La empresa es súper moderna, ¿cierto?, lo que utilizan más tecnología, los mejores computadores, ¿cierto?, todos los sistemas más adelantados lo tiene la grande empresa, porque esos son los que manejan en la tecnología. Entonces eso me proporciona mejores alternativas para realizar mi gestión, ¿cierto?, para la administración, para yo saber qué está pasando con mi empresa. Entonces, por ejemplo, hoy en día se puede perfectamente bien en cualquier empresa de cualquier parte del mundo, inclusive en Chile, si hablemos de Chile, que está como bien retirado ahí, detrás de la cordillera, al lado del mar, yo puedo estar en el campo, ¿cierto? O puedo estar en mi departamento, o puedo estar en la playa, y puedo, ¿cierto?, con mi celular, voy a ver cómo va mi empresa. Mira cómo van las ventas, ¿cierto?, los vendedores, quiénes son los que más vendidos, cómo van los costos, a quién le debo, ¿cierto?, a quién le debo, o quién me debe. O sea, yo puedo saber toda la información. Esa es la gracia que me permite hacer una mejor gestión. Entonces, cuando yo implemento, ¿cierto?, cuando yo incorporo un ERP, que es este programa, ¿cierto?, de gestión al interior de la empresa, como dice ahí, me facilita el registro, la actualización y la consulta de información. ¿Cierto? Como les comentaba, yo puedo estar en el campo, en mi departamento, que puede estar en cualquier comuna, y la empresa está en otra parte, o en la playa, en el verano, ¿cierto?, viendo lo que pasa con mi negocio. Estoy vendiendo bien, este vendedor está vendiendo mal, esto está fabricando más o menos, ¿cierto?, la producción no está avanzando, le debo tanta plata a mis proveedores, o a mí me deben tanta plata a tales clientes. Yo lo puedo tener todo en mi celular, ¿cierto? Yo voy analizando ahí y veo cómo está la empresa. Eso es sumamente importante. ¿Para qué otra cosa sirve? Como dice ahí, justamente lo que estamos conversando, generar información con una perspectiva global, o sea, no solamente de una sola área de la empresa, como por ejemplo podría ser ventas, sino que ventas, qué pasa con el departamento de ventas, pero qué pasa también con el departamento de producción, qué pasa con el departamento financiero, ¿cierto?, que es importante porque maneja las plata. Entonces yo voy conociendo todas las áreas en una sola cosita tan chiquitita como mi celular, ¿cierto? Y ahí voy viendo lo que ocurre dentro de mi empresa, aunque parezca mentira, pero sí es, ¿cierto? Y me permite, por lo tanto, realizar controles administrativos tendientes a mejorar, ¿cierto?, la gestión o el desarrollo del negocio. ¿Por qué? Porque, como les digo, ¿cierto?, yo, de acuerdo a lo que yo pensaba, por ejemplo, ¿cierto?, estamos casi a más de la mitad de noviembre, las ventas deben ser 10 millones. Yo veo, oye, vamos en 8, chuta, estamos bajos, controlo, llamo por teléfono, ¿qué pasa? ¿Cierto? ¿Por qué están bajas las ventas? O tenía que vender como 10 millones y ya yo he vendido 12. Oye, espectacular, qué bueno, ¿cierto? Control, ya sea positivo o negativo, voy controlando mi empresita. Y me permite también, ¿cierto?, realizar reportes estadísticos y otros informes, ¿cierto? Como por ejemplo, este mes vendí más que el mes pasado, o más, bueno, lo más probable que sí, porque antes el mes pasado a lo mejor están todos cerrados, ¿cierto? Hoy en día están de a poquitito abriendo, pero supongamos un año normal, ¿cierto? Yo puedo ir analizando qué pasa con mi empresa en los últimos meses, si voy bien, voy mal, ¿cierto? De acuerdo a lo proyectado, de acuerdo a lo que yo realicé en el papel, voy a ver si se está produciendo en la realidad. Entonces, eso es, ¿cierto?, este mundo cambiante con la tecnología, también se incorporó a la empresa y también
me permite realizar una mejor administración. Súper importante porque así uno como jefe, como encargado, ¿cierto? Como jefe de planta, tiene mucho más posibilidades de saber lo que ocurre en la empresa en el momento inmediato, oportuno, y no esperar qué es lo que está pasando, que pasó el mes, hoy al final del mes me di cuenta que no cumplí la meta de las ventas, sino que yo voy viendo día a día, semana a semana, si voy a cumplir la meta, si cumplo el objetivo, si no tengo que tomar medidas, ¿cierto? Tengo que controlar, llamar la atención a los vendedores, llamar al vendedor que no está vendiendo nada, qué le pasó, por qué no está vendiendo, ¿cierto? Está enfermo, cualquier cosa, pero tengo que controlar lo que está pasando. Y así no siento con los demás departamentos. Entonces, si yo me salgo un poquitito fuera de Chile, porque uno podría decir, bueno, esa realidad ocurre en Chile, pero veamos afuera, ¿cierto? Vámonos a América Latina, no tan lejos, ¿cierto? A nuestros vecinos. Bueno, nuestros vecinos, al igual que nosotros, cuando uno se da cuenta los instrumentos que tienen para administrar un negocio, para gestionar un negocio, los sistemas son incompletos, los sistemas no están integrados y los sistemas son poco flexibles. La misma realidad que yo encuentro en Chile, ¿cierto? Cuando no aplico tecnología, cuando me voy a los programas antiguos, ¿cierto? Los computadores esos que tenían una tremenda parte trasera, igual que los televisores, ¿cierto? Que la pantalla era planita, pero para atrás era como de 2 metros, tenía que tener un tremendo espacio por esos televisores. Hoy día son más planitos, que son súper livianitos, una pantalla nomás, nada más. Bueno, ¿cierto? Han ido cambiando las cosas. Y por lo tanto, ¿cierto? Antiguamente todos los programas, todas las cosas que uno realizaba al interior de una empresa eran incompletas, no estaban integrados y eran poco flexibles, o sea, eran muy rígidos, no los podíamos cambiar, ¿cierto? Y yo me tenía que quedar con esa tecnología antigua porque no tenía ninguna posibilidad para cambiarla. Y por lo tanto, voy perdiendo mercado, voy perdiendo clientes, ¿cierto? Voy perdiendo competencia en el sistema. Y para eso, ¿cierto? Tengo que mejorar un poquitito. ¿Cómo mejoro? Bueno, primero, solucionando estos 3 problemas, ¿cierto? Que no sean los programas incompletos, que sean, por lo tanto, completos, que no sean, ¿cierto? Que sean integrados y por otro lado que sean muy flexibles, ¿cierto? Esa es la gracia. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de qué es lo que es un producto, qué es lo que es un elemento no integrado, no completo o no flexible, ¿cierto? Veamos primero lo que entendemos por sistema completo, ¿cierto? Porque si decimos que los sistemas son incompletos, es porque no son completos. Y por lo tanto pareciera que lo que importa es que sean completos, ¿cierto? Entonces ahora, ¿qué significa que sean completos? Bueno, como dice ahí, completo quiere decir que cubre todas las necesidades, cubre las necesidades en materia de todos los niveles de la empresa, ya sea operativo, mandos medios o alta gerencia. ¿Qué significa eso? Que los gerentes generales, los que están arriba, ¿cierto? Los mandos medios, que pueden ser los jefes de departamento, los subgerentes, y los operativos, ¿cierto? Que son los que trabajan, por ejemplo, en la mesa de madera, son los que hacen la mesa, los que están partiendo las piezas, los que están martillando ahí para que la mesita quede perfecta. Todos necesitan un ente, una herramienta, un programa que solucione todas sus necesidades, no algunas, o no una parte, todas. Y por eso necesito un programa que sea completo, que me permita ayudar al operar ese su trabajo, que le permita al mando medio, ¿cierto? A los jefes de departamento, a los subgerentes, realizar muy bien su trabajo, pero también que le permita a la alta gerencia, los gerentes generales, los jefes, los dueños de la empresa, a manejar también su empresa. Entonces, a todo nivel, yo tengo una herramienta que me permite, que me ayuda a que todos trabajen de la mejor manera. Y eso es un programa completo, ¿cierto? Cuando es no completo, significa que a lo mejor, por ejemplo, ayuda solamente a la gerencia, pero los de abajo no, o ayuda a los de abajo, pero los de arriba no. Entonces, no me sirve porque es una parte de la empresa. Yo lo quiero todo, ¿cierto? Que me participen todas las partes. Entonces, necesito un instrumento, una herramienta, un programa, un software, en definitiva, que abarque todas las áreas de la empresa, ¿cierto?
generalmente, después, inclusive ustedes también lo van a, cuando, si que alguna de ustedes se interesa por administración y estudiar a futuro, ¿cierto? Van a ver que la empresa también la podemos ver de esta manera, como un triángulo. Entonces, bueno, al final dice, bueno, la empresa es un triángulo, un rectángulo, un cuadrado, ¿qué es lo que es? Pero depende de cómo vea la empresa, puede ser un rectángulo, ¿cierto? Que lo veo en parte, como le digo, y estas son las áreas, las 4 áreas. Si veo la empresa como, ¿cierto? Un triángulo, ¿qué significa eso? Alguien que me explique. Bueno, ¿qué significa eso? Que por lo general, ¿no es cierto? Y eso es un principio administrativo en la administración. Siempre tiene que haber un solo jefe, ¿cierto? Porque si hay 2 jefes y yo soy el trabajador, bueno, ¿a quién le hago caso? Le hago caso a uno que me dio una orden y estoy diciendo eso, y llegó el otro y me dice, no, ¿sabes qué más? Antes de hacer lo otro. Ya, voy a hacer lo otro, y el otro se enojó porque no estaba haciendo lo que él me dijo. Entonces, bueno, la persona queda, bueno, ¿a quién le obedezco? ¿Qué trabajo hago? Entonces, administrativamente, ¿cierto? Como principio, como filosofía, no puede haber más de un solo jefe, ¿cierto? Un solo gerente general, un solo gerente de área, un solo jefe de planta. Y por lo tanto, en la pirámide organizacional, el puntito de arriba, ¿no es cierto?, que es la unión esta del triángulo, ¿cierto? Si uno se fija, es un solo punto, un solo puntito. Ese es el gerente general o el dueño de la empresa, ¿cierto? Una sola persona. Y a medida que yo voy bajando en la empresa de nivel, se ve que, ¿cierto?, se va ampliando. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, hay un solo gerente general, pero hay 4 gerentes: gerente de producción, gerente de recursos humanos, gerente de finanzas, gerente de ventas. 4 gerentes. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cierto?, en este nivel ya hay más personas, por eso es que es más ancho, ¿cierto?, el triángulo. Y aquí abajo, ya en la última parte, es mucho más ancho, porque ahí están todos los trabajadores, los operarios, ¿cierto?, los que fabrican las mesas maderas. Son 100 compadres que están trabajando ahí. Y hacen todo lo mismo, ¿cierto? Yo no puedo tener, imagínate, tengo 100 gerentes, es un desorden, ¿a quién le obedezco? Si tengo 100 jefes me vuelvo loco, no lo puedo hacer. Tiene que ser uno solo, lo que pasa es que es como una pirámide, ¿cierto? Entonces, cada una de esas áreas tiene sus necesidades. La gerencia general tiene que cumplir ciertos objetivos y propósitos, ¿cierto? Tiene su tarea y tiene que hacerlo bien. Los mandos medios tienen sus tareas diferentes al de arriba y diferentes al de abajo, pero lo tengo que hacer bien también. Y los operarios tienen que hacer muy bien su tarea, y para eso necesitan buenas herramientas, buenas máquinas, buena materia prima para poder hacer muy bien las mesitas, porque si me traen mala madera, las máquinas están todas desfasadas, ¿cierto? De repente yo hago un corte y se me paró la máquina y me rompió la madera. No me sirve. Necesito que todo tenga su necesidad para, ¿cierto?, satisfacerla. Entonces tengo necesidades altas, medias y bajas. Y un programa antiguo era incompleto. O me satisfacía la de arriba, pero no la de abajo, o la de abajo, pero no la de arriba. Entonces, se tiene que buscar un programa, un software que sea completo, ¿cierto? Esa es la gracia de que un programa, ¿cierto?, diga qué es lo que ocurre con los antiguos, eran todos incompletos, por lo tanto, ahora que necesito uno completo, ¿cierto? Y ahí, por eso es que se habla de completo, ¿cierto? No estamos hablando por la hora de me voy a comer un completo. Sería todo bueno, pero no es así, ¿cierto? Estamos hablando de que abarca todas las necesidades de la empresa, ¿ok? Y ahí necesito, bueno, el PPT seguía hablando un poquitito de lo que es incompleto, todo el tema, pero eso yo lo voy a avanzar porque, por último, ¿cierto?, ustedes lo pueden bajar del aula y lo pueden leer con más calma. ¿Qué es lo que significa también que no sean integrados? ¿Cierto? Porque habla ahí de que el problema que existía en Chile y en toda Latinoamérica, ya no nos vamos más lejos, sino que solamente en Latinoamérica, no eran integrados los programas. Bueno, por lo tanto, tengo que entender qué es lo que es integrado, ¿cierto? La diferencia, digamos. Bueno, ¿cierto? Es que cuando no son integrados, el sistema se desintegra. Parece mentira, pero así es. ¿Y qué significa que se desintegre? Es que no funciona. O sea, es como en el reloj, ¿cierto?, que les mostré, que si yo abro el relojito aparecen unas manecillas, ¿cierto?, unas rueditas que se están avanzando, y todas para el mismo lado, pero resulta que de repente una empezó a andar para el otro lado. Y me trancó el cuento y el reloj se paró, nunca más dio una hora. Lo mismo pasa con la empresa. Entonces yo no puedo, ¿cierto?,
tener a mis distintos departamentos, como les mostraba, ¿cierto? En el cuadradito, finanzas, recursos humanos, producción, venta, y la gerencia general que abarca todo, cada uno marchando para su propio lado, ¿cierto? Uno remando para el norte, otro para el sur, bueno, al final, ¿para qué lado se mueve el barco? ¿Cierto? El bote. Lo mismo pasa con la empresa, todos tienen que ir marchando para el mismo lado. Entonces, cuando no son integrados, lo que ocurre de repente en un departamento no se sabe en el otro, y no puede ser, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que el departamento de ventas hace tiempo que andaba buscando, ¿cierto?, lograr captar un muy buen cliente, y lo lograron captar. Y el cliente le dijo, perfecto, sabes que me gustaron, son perfectos, el producto, bueno, bonito, se ve interesante, ya. Mándenme 1000 mesas mañana. Y el otro, perfecto, ningún problema, vamos firmando nomás, ok. Y listo, y después llegó con su pedido y lo dejó ahí y se fue. Y nadie le avisó a producción que tenía que tener 1000 mesas porque hay un cliente nuevo que es muy, muy poderoso y lo quiero cumplir bien. Y resulta que no tengo las 1000 mesas. Tengo 200 mesitas ahí, ¿cierto?, en mi bodega. Y el otro día llega, ¿cierto?, el vendedor contento, oye, le entregaron las 1000 mesas. ¿Qué 1000 mesas? Si nadie me dijo que había que entregar 1000 mesas. ¿Pero cómo? Si yo dejé la orden. Y producción, no, si producción no tiene 1000 mesas, tiene 200 nomás. Y se creó un tremendo problema porque no le cumplimos al cliente, lo perdimos de frentón, el vendedor se enojó con el de producción se enojó con el vendedor, después vino el jefe de ellos, de gerente general, se enojó con todos, y al final un desastre en la empresa. Y eso no puede ser, ¿cierto? Todo lo que ocurre al interior de los distintos departamentos, producción, venta, marketing, lo que sea, tiene que ser integrado, o sea, tiene que ser comunicado a todos los departamentos. Entonces, ¿cierto? Cuando un vendedor anda en la calle tratando de lograr una buena venta y dice, me capté una venta de 1000 mesas, yo meto mi celularcito, ¿cierto?, que es lo mismo que anda el funcionario, y ve stock, 200 sillas, perdón, 200 mesas, porque estamos hablando de mesas. Entonces uno le dice, espera un segundito, voy a ver si te puedo cumplir, ¿cierto? Y llama por teléfono y dijo, no se puede hoy día. Es mucho más, ¿cierto?, preciso, más justo decirle a la persona que, mira, yo no te puedo cumplir hoy día, pero en 2 días más te tengo las 1000 mesas. Que decirle, no se preocupe, jefe, mañana están sus 1000 mesas y no cumplir. ¿Cierto? Es mucho mejor la verdad que el engaño. ¿Qué significa eso? Que los departamentos están integrados, ¿cierto? Funcionan todos como el relojito, todos para el mismo lado, y finalmente la empresa da la hora. Esa es la gracia. Entonces, como ¿cierto?, se lo destaqué ahí en rojo, esto puede ocurrir, es decir, que no sean integrados si no se cuenta con un ERP. ¿Cierto? Entonces, en otras palabras, lo que le estoy tratando de decir es que el ERP es un programa que me integra a las distintas áreas. Entonces, también suple una necesidad importantísima de toda empresa de que sean integrados. Y esa es la gracia, ¿cierto?, de un programa como un ERP, que sea algo integrador, o sea, que aglutine, que haga trabajar a todas las partes de la empresa para el mismo lado, todos remando para el mismo lado, ¿cierto? No unos para el norte, unos para el sur, no, todos para el mismo lado. Vamos remando, y por lo tanto, la empresa va a lograr su objetivo y vamos a estar todos very happy, ¿cierto? Esa es la gracia cuando hablamos de un sistema que no sea integrado. Eso lo vamos a dejar pasar porque me interesa este último, que los sistemas sean poco flexibles, ¿cierto? Esa es otra característica de los programas antiguos, que no eran flexibles. Bueno, ¿qué significa que no sean flexibles? ¿Cierto? Significa que no se adecuan al medio. Yo les puse ahí como ejemplo, ¿cierto?, una fotito de un iPhone. Pero ese iPhone, ¿cierto?, no sé si lo pueden ver por la forma, es lo que se conocía antes como un iPhone 4. Y el iPhone 4, hoy en día, pasa a ser el abuelito, ¿cierto?, de cualquier programa. Acá tengo el iPhone 4. Y por lo tanto, ¿cierto?, es tecnología antigua. Hoy en día, bueno, yo tengo el iPhone 8, pero hoy día está el iPhone 11, 12, ya ni me acuerdo, tantos números han pasado, y por lo tanto, imagínense que este
es antiguo, imagínense el 8. Y nos han pasado muchos años y así ha ido evolucionando, ¿cierto?, los sistemas. Entonces, el sistema que sea flexible significa que tiene que adecuarse a los cambios, ¿cierto? Como dice ahí, y lo destaqué también en rojo, y ustedes lo pueden ver. Déjenme, ¿cierto?, destacárselo acá. Es difícil pensar en algo que no pueda cambiar. Hoy en día eso es casi imposible. Todo cambia. Lo que yo hoy día estoy usando, ¿cierto?, con la tecnología 4G, y que puede ser la última tecnología, lo mejor, lo más avanzado, cuando llegue el 5G, todo va a quedar desfasado. ¿Cierto? Es como les comentaba hace un par de años atrás, no tan lejos, 50, 60 años, lo único que se veía en el mundo era televisores blanco y negro, más encima con pura rayita, que uno tenía que ponerse un velo más o menos, una hojita para ver bien. O sea, es una cuestión tan ridícula, pero así era. Hoy en día, ¿no es cierto? ¿Quién usa televisores blanco y negro? O sea, ya olvídate, ya ni existen, para todo a color. ¿Cierto? Ahora todo el mundo usa celular, que no usa celular y anda con el teléfono fijo, esa cuestión ya, en las casas ya no existe el teléfono fijo. ¿Cierto? Todo ha ido cambiando. Bueno, eso también ocurre con los programas, ¿cierto? Los programas también tienen que ser flexibles, o sea, tienen que adecuarse a los cambios, tienen que permitir que si hay una nueva tecnología, funcione con esa nueva tecnología. Si hay un nuevo tipo de computador, funcione con ese nuevo tipo de computador, ¿cierto? Y no puede ser que no funcione con eso porque automáticamente ese programa va a quedar fuera, out, ¿cierto? Derrotado. Entonces, en definitiva, si ustedes se fijan, la característica que me permite un ERP, ¿cierto?, un software que me ayuda a la gestión, es que primero son completos. ¿Se acuerdan del triángulo? Abarcan todas las áreas de la empresa, los de arriba, los del medio y los de abajo. Todos le permiten, ¿cierto?, cuando aplico el ERP, funcionar y hacer bien su trabajo. Perfecto. Segundo, integrado, ¿cierto? Cada área que participa, la otra área lo sabe inmediatamente, ¿cierto? Como le relataba ese tema de que el vendedor vendió una cantidad y de producción no tenía idea y no se pudo completar la venta porque no había. Ahora eso no ocurre, ¿cierto? Porque está todo integrado. Todo el mundo sabe, ¿cierto?, que lo que está pasando en las distintas áreas, porque el programa se va actualizando inmediatamente y también participa en todas las áreas, se comunica con todas las áreas. Y por último, que o sea, el ERP también es flexible, o sea, se adecua a los cambios dinámicos, ¿cierto?, impresionantes del mercado, y por lo tanto se actualiza solito. Y esa es la gracia también de tener un programa que yo no necesite estar cambiándolo todo el tiempo porque ya dejó de ser el viejito, el abuelito, sino que va permanentemente con los cambios, ¿cierto? Así como, por ejemplo, el famoso Windows también ha ido avanzando del 8, del 9, el XP, ¿cierto?, el Windows más y toda la historia. Bueno, todos los programas se van evolucionando y todos los programas van avanzando. Eso ocurre con los ERP. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, ¿es entretenido el mundo cuando yo implemento un ERP? Claro que sí, porque por eso me ayuda, ¿cierto?, a realizar mejor mi trabajo. Porque si yo soy el dueño, tengo toda la capacidad para ver lo que está pasando al interior de la empresa. Si yo soy un mando medio, tengo la capacidad a mi nivel, ¿cierto?, a mi responsabilidad de saber lo que está pasando en la empresa. Y si yo soy un operario, ¿cierto?, que me dedico a hacer algunas cositas, igual tengo la posibilidad de saber qué es lo que pasa cuando yo trabajo bien o no trabajo bien. Entonces todos saben, ¿cierto?, cuando uno lo está haciendo bien y por lo tanto uno a su nivel va sabiendo todo el sistema. Obviamente que mientras más arriba en el triángulo, ¿cierto?, el de arriba sabe todo lo que pasa abajo y el de abajo sabe lo que pasa abajo nomás, pero no importa, es suficiente para que el negocio funcione bien. Esa es la gracia del ERP, ¿cierto?, que me integra a todos los departamentos, que se actualiza solo, por lo tanto es muy flexible, y es una herramienta muy utilizada justamente por eso. Porque yo no necesito estar en la empresa metido ahí para saber lo que está pasando, yo puedo estar en cualquier parte, como digo, en el campo, en la playa, en mi departamento, en la casa, y sé lo que pasa. El vendedor, ¿cierto?, puede vender sin problema porque sabe qué pasa con producción, que sabe con la parte logística, cómo está la distribución, y por lo tanto no tiene ningún problema que le digan, no sé qué más, olvídate de esa venta porque no tenemos producto. Y por lo tanto todo el mundo sabe, el operario sabe que está la materia prima, que las máquinas están funcionando bien, ¿cierto?, que está la energía eléctrica para que funcione mi máquina que me corta la madera, etcétera, etcétera, todo funcionando muy bien. Pero para eso
¿cierto? No le puedo insistir, no porque yo instalé el ERP, ahora los vendedores venden bastante, ¿cierto? Los gerentes son súper buenas personas, los trabajadores todos contentos, very happy, no, porque obviamente depende de la gestión, ¿cierto? De quién use el programa, de quién lo utilice, porque no es una varita mágica que yo instalé mi programa y se soluciona el problema, ¿cierto? El problema puede seguir exactamente igual, aún con ERP o sin ERP, pero de que ayuda, ayuda, ¿cierto? ¿En qué ayuda? Justamente a mejorar la gestión. ¿Por qué? Porque yo tengo información inmediata de lo que ocurre en la empresa. Y si yo tengo buena información, ¿qué significa eso? Que puedo tomar buenas decisiones. ¿Cierto? Con esto termino para redondear. ¿Qué significa que yo tenga, ¿cierto? Yo tenga buena información? Por ejemplo, un ejemplo cualquiera. Bueno, se supone que en un tiempo normal, ¿no es cierto? Un extranjero vino a Chile, de cualquier país, ¿cierto? Pero del norte, ahí donde hace calor. Llegó a Chile un día cualquiera, vino por 2 días porque vino por negocio, y resulta que justo en esos 2 días en Santiago lo único que hizo es llover. Llover, extraño porque hoy día no llueve, pero supongamos, llueve, y el compadre se mojó, se resfrió, se volvió a su país, y lo único que se acuerda es que en Chile llueve. Y después pasa un tiempo, y un colega de la misma empresa dice, ¿sabes, compadre? Tengo que ir a Chile a hacer lo mismo que tú hiciste por 2 días. ¿Qué es lo que le va a decir la persona? Viejo, cuidado. Si vas a Santiago de Chile, lleva paraguas, impermeable, bota y ropa gruesa, porque lo único que hace es llover. Y el compadre, esto es como, dije, bueno, si este estuvo en Chile, lo debe conocer, se trajo paraguas, impermeable, y llegó acá y hacía un calor que te la encargo, y no había que hacer con la ropa gruesa. Mala decisión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tuvo mala información. Porque si esa persona hubiera sido un poquitito más inteligente, se mete a internet y ve, ¿no es cierto?, cómo es el tiempo en Chile, la cuestión acá, y se da cuenta que justo cuando este personaje llegó, fue el único 2 días del año que llovió. Y más encima yo tomé esa decisión por esa información y ando con el paragüita y no sé qué hacer con el paraguas. ¿Se dan cuenta? Lo mismo ocurre en el interior de una empresa. Si yo no tengo toda la información, no tengo todos los datos, voy a tomar malas decisiones y me voy a equivocar. ¿Cierto? Voy a andar con el paragüita cuando el día está, pero que se caen los patos asados. ¿Ok? Entonces, esa es la gracia cuando yo tengo un ERP. Cuando lo ingreso dentro de una empresa, me permite un análisis completo, todas las áreas pueden manejarse, integrados porque todos se comunican y flexibles. Entonces, en otras palabras, la información que me están llegando es la correcta. Y como tengo información correcta, me doy cuenta que en Santiago no llueve tanto, voy a ir con ropa normal. ¿Cierto? Es lo mismo que pasa en el interior de una empresa. Voy a tomar decisiones, pero la correcta, y por lo tanto la empresa va a funcionar mucho mejor que estar tomando decisiones erradas, equivocadas y que no conducen a nada. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, bastante entretenido, espero que haya sido así, ¿cierto? El tema del ERP. A partir ya la próxima semana vamos a meternos al ERP, ¿cierto? A ver cómo funciona, lo que yo puedo hacer con el programita, con el tema de las compras, las ventas, con lo que es las personas, el pago de las remuneraciones, ¿cierto? El líquido a pago, todo ese cuento. ¿Ya? Así que va a ser bien entretenida. Así que las invito, ¿cierto? Que para el próximo viernes se conecten en este mismo canal con su profesor y seguimos avanzando, ¿ya? Así que por el día, chicas, vamos a quedar hasta aquí. Espero no haberlas cansado y espero que estén entretenidas para meterse el próximo viernes a escucharme hablar, ¿ya? Vale, chicas, que estén bien, cuídense. Ya, muchas gracias. Chao. Chao, María Alejandro, chao, Dafne, chao, Danila. Voy a dejar de compartir ahora y voy a dejar de grabar. Chao, chao. Que estén bien, cuídense.